Buenos días, alumnos. Voy a hacer una presentación de qué es lo que vamos a abordar este año en literatura griega. Como ustedes saben, en sexto trabajamos con los siglos 8, 7 y 6 de la literatura griega, es decir, el origen de la literatura griega y por lo tanto también el origen y la base de la literatura occidental. Abordamos Ilíada y Odisea de Homero, del siglo 8, los trabajos y los días de Hesíodo, que es del siglo 7, y del siglo 6 leímos los poemas de Solón y Safo, que si bien los leímos antes, se ubican temporalmente en el siglo 6. En una sociedad que nosotros vimos el año pasado, monárquica, que ya con Solón tenía, sobre todo en Atenas, un gran problema administrativo. Ya con Hesíodo veíamos el litigio, el problema legal que él había tenido, es decir, una sociedad monárquica pero con muchos problemas en cuanto al aspecto de la justicia. Y eso va a desembocar en el siglo V a.C., que es donde nosotros vamos a retomar este año para abordar teatro. Hasta ahora nosotros vimos que la literatura griega surge con el género épico, es decir, con Homero. Después tenemos la poesía particular en Hesíodo, Solón y Safo. Pero a partir del siglo V va a surgir un nuevo género, es decir, que va a ser la primera vez que va a aparecer algo que para nosotros ya es tan común, pero en el siglo V surge, se crea el teatro con el concepto que lo conocemos hoy. Y eso es lo que vamos a abordar este año. Siglo V y un poco del siglo IV, ya van a ver con qué. ¿Dónde estamos en el siglo V en Atenas? Es decir, ¿dónde estamos históricamente? Venimos de una transformación de la monarquía al surgimiento de la democracia. En Atenas, en el siglo V a.C., se va a crear la democracia, un sistema social en el cual todo el poder recae en el pueblo. Por supuesto, en un concepto de pueblo muy específico, donde eran ciudadanos los hombres mayores de edad nacidos en Atenas, es decir, ni mujeres, niños ni extranjeros participaban de la democracia. Pero era un concepto de democracia pura, es decir, todos los hombres mayores de edad nacidos en Atenas participaban directamente. No era representativa como nuestra democracia actual, sino que todos acudían a la hora para litigar sobre sus proyectos de ley. Es decir, todos podían votar, todos podían proponer proyectos de ley, y esos proyectos de ley no solamente eran en cuanto a la administración de la justicia, sino en cuanto a todos los bienes de la ciudad. Es decir, había espacios públicos, espacios comunes que se construían con el aporte de todos y que todos decidían que eso se iba a construir. Esto va a ser muy importante para el surgimiento del teatro. ¿Por qué Grecia es la sociedad que puede crear este sistema de la democracia, este sistema democrático? Primero que nada, una aclaración. En el siglo V a.C. surge el concepto de ciudades-estado, es decir, las polis. Esto es muy importante porque si nosotros hablamos de Grecia, lo que estamos describiendo es el proceso en Atenas. Solamente Atenas crea esta idea de la democracia. Grecia no es un país como lo vemos hoy en día. Grecia recién en el siglo II, cuando lo conquista Filipo II, después Alejandro Magno, en el siglo II a.C., se va a convertir en una unidad, es decir, van a estar todas las ciudades conquistadas por un mismo emperador. Y después va a ser una provincia romana. Pero en ese momento el territorio es la Hélade. Toda la península de Peloponeso es la Hélade y cada ciudad es absolutamente independiente. Un poco ya lo habíamos visto en Ilíada porque veíamos que cada reino, es decir, cada lugar, Esparta, Pilos, Micenas, Ítaca, todos tenían su rey. No había un rey que gobernara toda Grecia, sino que eran reinos independientes. Para el siglo V estos reinos independientes se llaman polis. Cada uno es completamente distinto o autónomo a la forma de gobierno y la legalidad de los otros lugares. Esto quiere decir que podían discrepar mucho en las leyes en Atenas, en Esparta, en Tebas, en Corinto, después lo que sería Creta. Todos podían tener Micenas,
sistemas legales diferentes. De hecho, por ejemplo, en Esparta la mujer tenía un rol social mucho más preponderante que en Atenas, donde no solamente estaba privada de derechos, sino de una gran participación social, pero una fuerte impronta privada. En Esparta tenía una preponderancia social muy significativa, es decir, socialmente eran distintas las ciudades. Y por supuesto también tenían sistemas diferentes. En Esparta se mantenía la monarquía, en Atenas surge la democracia. Esta cuestión con las distintas polis, las distintas ciudades-estado, fue lo que hizo que cada ciudad-estado fuera muy nacionalista, entendiendo la nación solo como esa ciudad-estado, no como el país. Que Atenas rechazara mucho lo que sucedía en Tebas, en Esparta, en Micena, y que por supuesto Esparta, Micenas y todas las otras ciudades rechazaran a las demás. Cada uno era muy consciente y muy defensor de su propia polis. Admiraban a su ciudad-estado y la consideraban la mejor de todas. Esto va a ser clave porque durante este periodo se van a dar guerras entre las polis. Se va a enfrentar Atenas con Esparta, después van a venir otros imperios que van a querer conquistarlo, como los persas, los medas, imperios ajenos a la Hélade. Pero también van a haber guerras dentro de la misma Hélade. En Grecia particularmente, en Atenas particularmente, con el surgimiento de la democracia, surge también la noción del ciudadano con voz importante, lo cual decíamos, ¿por qué Atenas puede crear esta sociedad democrática? Porque viene de un proceso en el cual el ágora y la palabra ya eran fundamentales. Fíjense que nosotros en Odisea teníamos que aunque había un rey, se convocaba al ágora. Telémaco hablaba con los pretendientes. Había una cuestión de ejercitar la palabra y ejercitar el valor del sujeto. Y esto era fundamental. Esa fue la semilla por la cual después surge la independencia de cada uno puede ser responsable del gobierno. No responsable como un líder, sino responsable de que vale tanto mi voto como el de los demás. Y en ese entonces se crea el ágora democrática, es decir, donde todos deciden qué se va a hacer. En esta sociedad es donde va a surgir el teatro, como género distinto. ¿Cuál era la característica del teatro griego? En sí, también estaba escrito en verso, también se recitaba. Justamente, recuerden que el verso favorece la memorización, por lo tanto era muy importante para los actores. Pero la diferencia que había con el género épico y con la poesía particular es que no había un narrador o un poeta que declamara o que contara, sino que eran actores que representaban un papel. Es decir, la novedad que agregó el teatro fue la actuación. Por lo tanto, necesito varios actores porque no voy a tener un Aeda contándome mientras habla Homero, mientras habla Penélope, mientras habla Telémaco, sino que cada uno va a tener su papel para contarlo. ¿Por qué surge el teatro? ¿O de dónde surge específicamente? En Grecia, en toda Grecia, se celebraban muchas fiestas. Las más importantes que nosotros conocemos son los Juegos Olímpicos. De ahí surge esta cuestión de cada 4 años en la ciudad de Olimpia parar las actividades y recibir a las personas de otros lugares para que compitan en juegos. En el caso de los Juegos Olímpicos tenían esa característica, pero cada fiesta tenía su característica particular. En Atenas eran muy importantes las panateneas, es decir, los juegos, las fiestas en honor a Atenea. Al igual que nosotros vimos en Ilíada y Odisea, los mismos tipos de juegos que vemos en el funeral Patroclo, esa era la concepción de las fiestas, es decir, se reunían a hacer juegos, se reunían a competir entre ellos, los de Olimpia fueron los más importantes en cuanto a la competencia, pero también se hacían sacrificios y tributos a los dioses, en este caso Atenea. Y cada ciudad tenía sus fiestas particulares. En Atenas también había unas fiestas dedicadas a Dioniso. Dioniso, el mal asociado con el equivalente a Baco, porque nosotros tenemos de Baco una representación de los romanos
mucho más holgada, mucho más despreocupada, mucho más asociada a los vicios. Pero Dionisio en Grecia y en Atenas en realidad era un dios muy importante. No era esa representación de la vida ligera y la vida fácil y las fiestas, como la fiesta en el sentido más negativo de la palabra, como asociaron los romanos. Acuérdense que los romanos cambiaron los nombres, pero lo asociaron a su sistema de divinidades y a sus propias creencias. En Grecia, Dionisio era un dios muy respetado porque representaba el ciclo vital. Al ser el dios protector del vino, al ser el dios protector, había sido un dios que había nacido en una circunstancia muy trágica porque Zeus, que estuvo con su madre, la ninfa Semele, al despertarse la fulmina de un rayo, entonces él toma a esa criatura y la sigue gestando en su muslo, nace y es entregado a las ninfas para que lo críen, luego se convierte en el dios de la cosecha, se convierte en un dios que sirve a las demás personas mediante el cultivo de la uva, de la vid, la cosecha y la producción del vino. Es decir, que su vida y su atributo, que sería la cuestión del vino, su séquito de ninfas, tienen esta cuestión de decir honrar la vida a pesar de lo negativo. Al mismo tiempo de trabajar duro para tener con qué disfrutarlo. Pueden pasarle muchas cosas malas, como le pasó a Dionisio en sus orígenes, puede pasarle después cosas buenas, de ser criado por buenas ninfas, con ninfas alegres, puede tener momentos de alegría en la vida, puede tener momentos trágicos, como cuando muere su madre, puede tener también muchos momentos de trabajo porque cuesta mucho el trabajo del campo, lo representaba en la siembra de las uvas, cuesta mucho hacerlo después vino, hay que sentarse a esperar, hay que ser pacientes a que ese vino se licue, se macere, se fermente y después se disfruta. Es decir, en la historia de Dioniso hay muchos aspectos que son simbólicos de toda la vida humana. Entonces Dioniso se asociaba como el dios del ciclo vital y se hacían fiestas en su honor, las fiestas dionisíacas. Dentro de estas fiestas había un ritual que en torno a un altar había muchos personajes, no voy a decir directamente personas, porque todavía no crea el concepto de personaje. Muchas personas que se disfrazaban con pieles de macho cabrío, es decir, del macho de la cabra, y cantaban en torno al altar, girando entre todas, en honor a Dioniso. De ese séquito de canto, que podemos decir de ese coro, la palabra coro en realidad tenía que ver con bailar, con danzar. De ese coro empezó a desprenderse cada vez personas con un parlamento único, es decir, dentro del coro que cantaba todo junto, de a momentos salía una persona y entonaba un parlamento en honor a Dioniso. Salía otra persona, entonaba otro parlamento en honor a la ninfa que lo cuidaba. Otro en honor al dios Pan con el que interactuaba. Y así sucesivamente. ¿Qué va a permitir esto? Que de ese coro se vayan distinguiendo diferentes personajes. Salía uno que tomaba más relevancia que el otro y se convertía en el protagonista, en el principal. Aparecía otro que quería contradecirlo o quería cantar contra este o quería discutir contra este protagonista para cantar él. Entonces surgía el enemigo del protagonista o el antagonista. Aparecían personas que hacían comentarios un poco más breves y surgía el deuteragonista, el personaje secundario, y después el tritagonista, el personaje terciario. Y se mantenía el coro, dándole unidad o interactuando con todos los personajes. Entonces, de este parlamento general en el cual se van destacando parlamentos particulares, surge la idea de hacer competencias dentro de las fiestas dionisíacas, donde ya no solamente se recite desde afuera una edda, un poema épico, como se podía haber citado parte de la teogonía de Hesíodo, del nacimiento de Dioniso, sino que sean varios personajes los que actúen esa escena. Y de esa manera surge el teatro. Con tal éxito
que dentro de las fiestas dionisíacas, la característica, además de los rituales de Dioniso, se convierte en las competencias de teatro. ¿Por qué esto va acorde a lo que es el surgimiento de la democracia? Por un lado, estas fiestas tenían dos características principales, todas las fiestas en general. Primero, que eran fiestas, las de Dioniso y en general todas, de momentos de gran distendimiento. Es decir, lo que permita que uno asuma un papel distinto al que vive todos los días en sociedad, implicaba que yo esté en un contexto distinto. Es decir, si yo veo a las mismas personas siempre y en la fiesta me tengo que comportar con el mismo rol que tengo en la sociedad, no va a cambiar mucho. Ahora, si yo sé que puedo tomar un papel, entonces hay una concepción de que me permite hacer algo distinto. Surge la idea del actor. Para esto eran fiestas donde sí había mucha circulación de bebidas y de muchas sustancias que permitían desinhibirse. Una característica por la cual se asoció negativamente después al dios Baco. Pero eran fiestas de ese tipo, las fiestas dionisíacas. Pero en general todas las fiestas tenían ese momento de distendimiento y por lo tanto eran muy importantes para las sociedades estructuradas tener esos momentos donde uno pudiera salirse de los roles establecidos para descansar y después volver. Sin embargo, para que esas fiestas, todas las fiestas en general, se pudieran llevar a cabo, se necesitaba en primer lugar parar todas las actividades para que todos pudieran participar. Estamos pensando que una sociedad como Atenas, en la que todos los hombres libres iban a la hora, no era una sociedad populosa como podemos pensar hoy en día cada uno de nuestros pueblos. No. Entonces, si solamente iban a estar participando pocas personas que estuvieran ociosas esos días, no servía. Todos tenían que poder participar. Para ello había que parar el comercio, parar de forma relativa, es decir, poder dedicarse a un comercio distinto para las personas que venían de afuera, etc. Había que parar la guerra, había que acordar que no se iba a batallar en ese momento, pero no tenía sentido estar embriagados en el teatro y viene y ataca a Esparta. No, había que hacer un acuerdo en el cual las fiestas eran sagradas, que era lo que se respetaba, para que ninguna actividad externa las invada o las perturbe en esas semanas que duraban las fiestas. Es decir, tenían una gran envergadura. Y cuando surgen, porque acá viene la diferencia, hasta este momento todo eso se puede hacer de acuerdo, todo eso puede tener un rédito económico porque venían muchas personas de muchos lugares, así como se iba a competir a Olimpia, venían a verse las fiestas en todas las polis, tenía un gran beneficio económico, pero era el beneficio para el propio comerciante. Acá viene la diferencia con la democracia. Cuando surgen las fiestas del teatro, esas fiestas eran competencias, es decir, surge el dramaturgo, el escritor de la obra de teatro, el que va a producir una obra para que la representen. Y si son competencias, hay un premio y es un premio monetario. ¿Y quién pagaba eso? Y lo tenía que pagar la ciudad. Entonces, si estamos en una sociedad democrática, podemos decir, bien, nos favorecen las fiestas. ¿Queremos invertir dinero para construir un teatro? Sí, queremos. Entonces se aprueba, porque a lo mejor si había algún tipo de dictador, esto no iba a ser posible. Bien, se construyen los teatros, los que están todavía en Grecia, en Atenas, se destina dinero del fondo público a pagar a los compositores, se genera un ambiente en el cual la democracia, además, si estamos en un concepto de que cada uno tiene voz, ya no hay la voz de un solo narrador, sino que hay voz de personajes, hay muchas voces. Entonces, la democracia es el lugar en el cual surge el teatro por estas cuestiones, porque hay multiplicidad de actores, hay multiplicidad de voces, ya no es uno solo el que gobierna, el que dirige, hay fondos para destinarlos a la ciudad, en este caso a la construcción y a la edificación de estas fiestas, a la propagación de estas fiestas,
Hay un acuerdo con las otras ciudades-estado donde se respeta la legalidad, por lo tanto se respetan las fiestas, y si es necesario detener la guerra se detiene. Y por supuesto, hay fiestas sagradas dedicadas a los dioses donde se genera este ambiente en el cual se canta, se interactúa y se va tomando protagonismo. Estos son los elementos que van a llevar a que aparezca el teatro. No era un teatro igual al de hoy en día, por supuesto, pero era muy similar, es decir, cambia la estructura, básicamente. Ahora solo hablamos de actos, escenas, cuadros. Antes se dividían de forma diferente, pero era lo mismo, era la representación de una historia. En ese sentido, la unidad de lo que se cuenta o lo que se representa en el momento del teatro no ha cambiado. El mismo germen que tenemos hoy en día estaba en Grecia, con diferencia de temas, por supuesto. ¿Y por qué señalé lo del macho cabrío? Porque en griego, es decir, las prendas con las que se vestían las personas en torno al altar de Dioniso. Porque en griego, macho cabrío se dice tragos y canto se dice odé. Entonces, de la unión de la palabra manto del macho cabrío, o cuero del macho cabrío, canto, es decir, el canto de las personas que estaban disfrazadas con la tela del macho cabrío, se forma la palabra tragodé o tragedia. De ahí debería tragedia. La tragedia surge de esos momentos del teatro, o mejor dicho, de esas obras teatrales que cantan a los dioses, que cantan eventos sagrados. Tuvo su connotación, lo que hoy diríamos trágica, sí. Eran momentos, se tomaban las partes del mito donde se hablaba del sufrimiento. Ya vamos a ver por qué. Y en contraposición, así como surge la tragedia, va a surgir otro género que va a ser el ditirambo, que son más de eventos desenfrenados, sexuales, que no hemos tenido mayores registros porque eran muy específicos de las fiestas, pero en oposición a la comedia, quería señalar que también había un tercer género, a la tragedia, quería señalar que también había un tercer género. En oposición a la tragedia, por supuesto que va a aparecer la comedia. Pero así como la tragedia surge como concepto de lo sagrado y después se asocia a lo lastimero, la comedia no surge como el concepto de la risa. Comos en griego significa aldea. Frente a las obras que representaban lo sagrado, había obras que representaban a las aldeas o a lo popular. Y ahí surge la comedia. Después se asocia con la risa. Pero estos dos géneros, la tragedia y la comedia, son los que surgen en Grecia cuando surge el teatro. ¿Quiénes se destacan en estas competencias? Muchísimas competencias que suceden. De hecho, a lo largo del siglo V a.C., van a haber dos enfrentamientos bélicos que van a cambiar rotundamente la vida de Atenas. Primero ellos van a ganar la guerra contra los persas, contra los medas, perdón, y Atenas va a ganar y va a tener una gran prosperidad económica. Después van a perder la guerra contra Esparta y van a tener una gran decadencia económica. Todo en el mismo siglo. Por lo tanto, el siglo V, donde se produce abundantemente el teatro griego, va a estar marcado por muchas situaciones distintas. Y se van a destacar 3 trágicos y un cómico. O mejor dicho, existieron muchísimos autores, muchísimos dramaturgos del siglo V a.C. Muchos. Se continuaron en el siglo IV y en el siglo III, que fue hasta el momento donde fue hegemónico el gobierno de la polis, después fueron conquistadas. Pero de todos esos autores, de algunos han quedado solamente los nombres mencionados por otros filósofos, mencionados después por los autores romanos, cuando Roma termina de reconquistar todo el imperio de Alejandro Magno, traslada, al igual que la religión de los mitos, traslada las obras a Roma, las estudia y a partir de las obras griegas, a partir de Ilíada, de Odisea y del teatro griego, empiezan a producir su propia literatura. No copiando en cuanto a contenido, sí en cuanto a estilo, porque Roma dice, ¿para qué voy a inventar la épica si ya está inventada en Grecia? ¿Para qué voy a inventar el teatro? Vamos a tomar como ellos lo hacen y vamos a aprender a hacer nuestro teatro. Hasta ese momento, hasta el siglo III, tenemos autores de teatro. Pero de todos esos autores que se mencionan, nos han quedado únicamente 3 trágicos y un cómico.
Se conocen el nombre de otros 2 autores cómicos, pero no sus obras. Se los conoce por los estudios de los romanos. Es decir, inclusive de esos 3 autores trágicos, de todas las obras que han compuesto, nos ha quedado un 20%, que son las obras que perviven al tiempo, es decir, que tienen temas que eran problemáticos para la sociedad de Atenas del siglo V a.C. y siguen siendo problemáticos para la sociedad actual. Del mismo modo que lo fue Fuenteovejuna, del mismo modo que fue el Cid de las Niñas. El Cid de las Niñas es un poco más cercano a nosotros, pero vamos a ver que tiene muchas cosas similares a lo que ya planteaban los autores clásicos. No por algo es una obra neoclasicista. Entonces, vamos a ver que esos autores que permanecieron, esos autores que se siguieron copiando, esos autores que siguieron gustando a todas las generaciones futuras, tienen conceptos universales que nos interesan trabajar. ¿Qué autores son? Tenemos Esquilo, el primer trágico. Sófocles, el segundo y considerado el mejor de los 3, porque justamente no está ni en un periodo inicial ni en un periodo de decadencia, está en un periodo de apogeo. Eurípides, quien va a ser muy, muy importante en el tratamiento de la mujer. Y en cuanto a los cómicos, tenemos a Aristófanes, creador de la comedia, una figura muy controversial. Después del siglo V a.C., donde proliferaron todos estos autores, aparece en el siglo IV un filósofo llamado Aristóteles, estudiante de Platón, estudiante de Sócrates. Sócrates y Platón fueron personas que observaron todas las obras de estos autores que les mencioné. Y Aristóteles, como filósofo, él va a estudiar distintos aspectos de la ciencia y de las artes humanas. Es decir, va a estudiar sobre la política, va a estudiar sobre la botánica, va a estudiar sobre la ética y también va a estudiar sobre la poesía. Y le va a dedicar la poética al estudio de las obras trágicas. Quiere decir que primero surge el teatro, primero surgen todas las obras de teatro y después aparece una persona que al observarlas todas escribe una teoría al respecto. No es una teoría de decir cómo escribir teatro, sino que él describe cómo se desarrolló y con qué reglas se escribía el teatro en esa época. ¿Cuál era el objetivo del teatro? ¿Qué hacía que fuera una buena obra de teatro? Y es importante porque es el primero que escribe una teoría literaria. Hasta este momento nosotros tenemos literatura. Desde Homero hasta los trágicos y hasta el surgimiento del teatro, solo tenemos obras literarias. Nadie que sistematice un saber sobre esas obras literarias. Y para eso va a aparecer Aristóteles. Nosotros, si bien Aristóteles viene un siglo después a los autores, vamos a empezar leyendo Aristóteles. Porque con Aristóteles vamos a tener las características que se van a ver en todas las obras de tragedia y de comedia. Nos vamos a posicionar desde los griegos cómo veían teatro. Y nos quedan 2 cosas. Después de después de lo que es teatro, también vamos a leer los textos de Platón, de filosofía, El banquete y Critón. Diálogos filosóficos. Lo leemos al final porque no entra en lo que es la segmentación de literatura, pero es muy incidente para la cultura posterior porque de Platón se van a tomar los cánones para el Renacimiento. Acuérdense que en estos siglos es donde se gesta toda la cultura occidental. Y además de estos autores, tenemos 2 obras que no pertenecen ni al espacio ni a la época Grecia. Macbeth y Antígona Vélez. Macbeth de William Shakespeare y Antígona Vélez de Leopoldo Marechal. Teatro inglés del siglo XVI al XVII y teatro argentino del siglo XX. ¿Por qué leemos estas 2 obras? Las leemos intercaladas entre algunas obras de los clásicos. Justamente porque si hablamos de que esta es la base de nuestra cultura occidental, es la cuna de todos los cánones que usaron para escribirse después, en gran medida, entonces tenemos que mostrar cómo la literatura posterior también vuelve a ella.
Vamos a ver que hay diferencias en cuanto al estilo, el lenguaje, la estructura, pero hay similitudes en cuanto a los temas, hay similitudes en cuanto a los personajes y sobre todo hay similitudes en cuanto a los valores que se traen de la antigua Grecia, como el concepto de la hibris, el concepto nacional, el héroe nacional, el problema acerca de la mujer. Todas esas problemáticas que ya plantearon los autores griegos se siguen interrogando después, porque no hay respuesta a esos interrogantes, por lo tanto se siguen preguntando las sociedades posteriores. No es solamente que vuelvo a traer los dioses antiguos, que sí pasa, pero además hay una gran profundidad en cuanto a los temas. Vemos que en el siglo XVI hay el mismo tipo de villano que en el siglo V, es decir, como que hay una cuestión de la maldad humana que se mantiene como constante y también se mantiene la constante del héroe. Y esos valores que vamos a analizar, vamos a ver en estas obras. En este caso, Antígona Vélez sí es un hipertexto directo de Antígona, pero está adaptado a la sociedad argentina para mostrarnos qué cosas hemos cambiado y qué cosas no. ¿Qué es lo que más nos interesa hacer de este trabajo? Porque hay un motivo por el cual los autores griegos han permanecido, por lo cual tenemos que aprenderlos. Y hay motivos, hay cosas por las cuales otras obras no han quedado, porque quiere decir que gracias a Dios sí hay momentos en los que se están cambiando. Y observar eso, atenderlo, lo podemos ver en nuestra sociedad, pero también ver en la literatura posterior. Entonces, este es nuestro recorrido, esto es lo que nosotros vamos a abordar este año. A partir de ese origen del teatro, que surgen esas fiestas dionisíacas en Atenas, vemos que desde entonces no ha dejado de ser importante, porque el teatro tiene una gran fuerza social. Por lo tanto, al mismo tiempo que la literatura, la novela, es importante para el cultivo personal, para el crecimiento personal, el teatro es fundamental para el crecimiento social. Y eso es muy importante de reconocerlo cuando leamos estas obras.